Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la evaluación de las actividades, de los trabajos o cómo tenemos que evaluar en cada uno de los parciales a nuestros estudiantes. Primero, como siempre, bueno, les voy a compartir una pequeña presentación. Tengo acostumbrado a hacerlo así para poder guiarme también, especialmente porque a veces empiezo por algo y después termino en otro, por eso voy guiándome. Bueno, ¿cómo evaluamos a nuestros estudiantes? ¿Cómo tenemos que evaluar? El espectro cambió, la situación ha cambiado ya que nos encontramos en una o somos docentes virtuales. De ser docentes presenciales pasamos a ser docentes virtuales. Y eso nos ha cogido de nuevo porque nos pone a estar a la par con la tecnología. Los chicos muchas veces se aprovechan de esta situación ya que ellos son nativos tecnológicos, manejan mejor que nosotros la tecnología, pero estoy seguro que ustedes como docentes, con la preparación, el entusiasmo y especialmente reiterando la preparación, vamos a ponernos a la par y vamos a salir adelante con estos retos y compromisos que nos ponen. A partir de la pandemia o posterior al inicio de clases del régimen Costa, el Ministerio de Educación al currículo lo transformó y creó un currículo priorizado. Primeramente, o es importante comprender que existen dos currículos, el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. El currículo priorizado es tomar todas las destrezas imprescindibles del currículo del fortalecimiento 2016. Y el currículo priorizado para la emergencia es hacer un análisis de este currículo priorizado o de los imprescindibles, sacar los más imprescindibles, los que consideran que son mucho más importantes trabajar. Un poco complejo esa idea, pero los técnicos del ministerio sabrán o esperemos que hayan escogido las mejores destrezas para ser considerados importantes de las importantes. Lo que sí es importante y tenemos que tomar en cuenta que todas las destrezas imprescindibles fueron consideradas imprescindibles, ya que estas destrezas deben de ser abarcadas o deben de ser desarrolladas en un periodo de tiempo determinado. Pasado ese periodo de tiempo determinado es mucho más complejo. Son destrezas que se tienen que desarrollar en los años de básica correspondientes, si no van a ver o van a tener problemas. Por eso es importante que nosotros manejemos este currículo priorizado y también el currículo priorizado para la emergencia, porque en cambio, el currículo priorizado para la emergencia, como vimos en el taller anterior, en este se separa o les divide por grupos. Les divide por grupos a las destrezas, facilitando este proceso de la interdisciplinariedad y de los proyectos. Por eso es muy importante que nosotros pongamos o veamos o manejemos estos dos currículos. Yo les invito, compañeros de los dos regímenes, del régimen tanto Sierra como Costa, que estas destrezas debemos de manejarlas muy bien. Perdón, estas destrezas y este currículo debemos conocerlo muy bien, al pie y al derecho, para poder jugar y para poder ver cómo poder manejar. Ahora, muchos de ustedes también dirán o me preguntarán, pero existen estas guías que nos dan el gobierno. Sí, pero como su nombre mismo dice, son guías. Y estas guías son ayudas o soportes y si nosotros vemos, o como estábamos analizando también el día de hoy, más bien en la mañana con una asesora educativa, veíamos o tratábamos de coincidir las actividades y sí, también las actividades van de acuerdo a las destrezas, no en el orden que nos presentan, o van más acorde a las destrezas del currículo priorizado.
más que el priorizado para la emergencia. Entonces tenemos que con estos tres elementos ir jugando, ir viendo y ir armando nuestras actividades que van a ser desarrolladas a nuestros estudiantes, recordándoles que estas actividades son sincrónicas y asincrónicas. Estos dos términos también son importantes. Sincrónico quiere decir que es virtual, en línea virtual, directo, es decir, ejemplo, ahorita estamos de forma sincrónica, ¿no? Todos estamos en línea. Y la asincrónica quiere decir fuera de línea, que es decir, que estamos enviando los trabajos para que los chicos desarrollen en casa. Nos manejamos a través del WhatsApp. ¿Cuál tenemos que hacer? Las dos. Es decir, tenemos que tener un periodo de tiempo virtual y también un periodo de tiempo asincrónico para poder explicar. Ahí empiezan y hay estos debates, especialmente a lo mejor en el régimen Costa ya pasó, pero aquí en el régimen Sierra estamos todavía en estos debates de que los chicos todavía no tienen mucho acceso al internet, especialmente en las áreas rurales o semiurbanas. No tienen mucho acceso al internet, se está complicando, pero tenemos que buscar formas para evitar la discriminación, pero también para trabajar esta parte niña, porque sí es importante, y eso también es importante recalcar, que sí es importante esta parte virtual. Primeramente, para demostrar el trabajo que hacemos, para poder trabajar y explicar nuestros contenidos, un poco las destrezas y especialmente explicar las actividades que tienen que realizar los chicos de forma sincrónica, para que los chicos que se puedan conectar puedan tener o dar preguntas a estas dificultades. Ahora, pasémonos ya de esto. En el currículo priorizado se puede trabajar por interdisciplinariedad o por aprendizaje basado en proyectos o por los dos a la vez. Es decir, aquí, compañeros docentes, compañeros de autoridades, sí quiero ser muy claro y muy enfático que el currículo 2016, que este currículo priorizado y el priorizado para la emergencia son flexibles y se adaptan a la realidad institucional. Es decir, podemos ver o podemos analizar, no me gusta tomar palabras, o tomar mis palabras por otros, pero la compañera asesora, por eso le nombro, ella nos decía, miren, queremos armar por proyectos, pero los compañeros docentes todavía no manejan el ABP, todavía no manejan correctamente el aprendizaje basado en proyectos. Todavía no tienen esa destreza los compañeros. Y si nos votamos a hacer solo proyectos o nos votamos a dedicar a hacer un solo proyecto, no va a haber un aprendizaje significativo, que eso es lo ideal. Pero sí, los compañeros docentes manejan la interdisciplinariedad. Y si no manejamos la interdisciplinariedad, tenemos que tratar de ir acomodándonos, pero sí llegar a lograr. La interdisciplinariedad, yo creo que por lo menos en el primer quimestre deberíamos de terminar realizando interdisciplinariedad. Y a lo mejor en el segundo quimestre intentar hacer ABP. En el caso de que nuestros docentes de nuestras instituciones no sepan o no manejen bien el ABP. Eso, ¿quién lo sabe? Las autoridades. ¿Quiénes son conscientes? Los docentes. Y por eso es importante y les invito al diálogo de decir, miren, manejémonos en este sentido y vamos caminando. Porque no nos podemos lanzar o lanzarnos a la cuerda en algo que todavía no podemos, porque sería improvisar y no existiría aprendizaje. Entonces, por eso nosotros como instituciones nos tenemos que tomar o nos tenemos que basar en esta flexibilidad. Si nosotros leemos los lineamientos, si nosotros leemos los currículos priorizados, para la emergencia, en el instructivo de evaluación, también se encuentra esto, que se puede trabajar interdisciplinariedad o aprendizaje basado en proyectos, o
o podemos trabajar los dos. Recuerden que el aprendizaje basado en proyectos es un proyecto interdisciplinar más grande, ¿no? Pero podemos ir arrancando en primer lugar, por la interdisciplinariedad, es decir, realizar actividades que entren diferentes destrezas de diferentes asignaturas. Lo que sí es, o lo que sí vamos a conocer, es que se van a trabajar 2 parciales por quimestre. Ya no van a ser 3 parciales por quimestre, sino solo 2, en el cual se van a trabajar entre 6 a 10 semanas. ¿Por qué entre 6 a 10 semanas? Eso también depende de cada institución. ¿Por qué? Vamos a hablar ahora sí de la evaluación. Porque nosotros al inicio vamos a empezar por una evaluación diagnóstica. Vamos a ver cómo vienen nuestros estudiantes. La forma de evaluar a nuestros estudiantes cambió. Ya no va a ser la misma evaluación en la que nosotros tomábamos una prueba de diagnóstico y en base a eso ya lo segmentábamos en grupos, porque eso sucedía. Y veíamos cuáles están bien, cuáles están mal, cuáles son los grupos que necesitan más apoyo intermedio y los que no necesitan apoyo. Más o menos en eso se dividía. No. Ahora vamos a trabajar estas 2 primeras semanas. Primero, vamos pensando en 2 procesos. Primero, en diagnosticar, saber cómo se encuentran, enviando actividades individuales a los chicos para ver cómo están. A mí me gusta poner mucho este ejemplo de la suma, porque es muy claro, en el cual, ejemplo, en cuarto de básica necesito saber que los chicos tienen que terminar bien la multiplicación y división en matemáticas. Entonces yo necesito saber, para un prerequisito para la multiplicación es la suma. Recordemos que la multiplicación es una suma abreviada. Entonces tenemos que saber o tenemos que conocer cómo suman los chicos, porque cómo me voy a lanzar a la multiplicación si a lo mejor mis chicos no saben sumar, ¿no es cierto? Entonces, yo les envío una actividad de 5 sumas. Ejemplo, les mando a ver las sumas, reviso las actividades, reviso la suma y puedo analizar y veo que de 30 estudiantes, 10 estudiantes no suman para nada. 10 estudiantes suman más o menos y 10 estudiantes suman bien. ¿Cuál es mi diagnóstico? Mi diagnóstico es que 20 estudiantes no pueden sumar correctamente, de los cuales 10 no suman para nada. ¿Cuál es mi proceso? Volver, como les decía, si yo mandé 5 sumas y veo que 20 estudiantes suman parcialmente y 10 suman bien, entonces yo empiezo mi proceso de nivelación. ¿Y en qué tengo que enseñar? A sumar, pues, y a hacer prácticas o ejercicios de suma, problemas de suma. Ahora, si por el contrario yo mando y es al revés, 20 o 25 chicos suman bien y tengo 5 chicos que no suman o suman parcialmente, ¿qué tengo que hacer? Solo reforzar. Es decir, les puedo hacer un ejercicio global a todos los chicos para practicar un poco las sumas y a estos chicos mandarles a lo mejor refuerzo académico o un pequeño refuerzo más fuertecito para que ellos se pongan al día y ya tengan. Pero ¿quién maneja esto? ¿Quién ve? Ustedes. Ustedes, porque ustedes verán cómo está el grupo. Y así en los diferentes temas, en las diferentes asignaturas. Entonces, este diagnóstico, por eso se demora 15 días, va a ser entre diagnóstico y nivelación. Los primeros días va a ser diagnóstico y los siguientes días nivelación. Pero no quiere decir que esto es camisa de fuerza. No quiere decir tampoco que solo son 2 semanas. El diagnóstico nos podemos llevar desde 2 semanas hasta 5 semanas. Todo depende de nuestra institución. Es decir, si ya vemos que la institución en general, lo que sí no puede ser individual, porque necesitamos también que toda la institución vaya al mismo ritmo. No puedo decir, ejemplo, los compañeros de segundo de básica van a hacer nivelación 5 semanas, los de tercero 4, los de primero de bachillerato, como son unas máquinas, solo una semana. No, ahí ya es institucional, ahí se va viendo el diálogo, por eso yo creo que todos los días, o por lo menos pasando un día, tienen que haber reuniones
para poder ver cómo están avanzando los grupos, para poder hacer este análisis diagnóstico, para poder analizar. ¿Y esto en qué se tiene? Claro, obviamente en informes, en resultados, para ver cómo se está haciendo. Y ahí ustedes analizan y dicen, no, no trabajamos 2 semanas, no creo que en 2 semanas avancemos a nivelar. Y en esta primera semana, este día, más o menos este día miércoles, dando 8 días, especialmente los de régimen sierra, podemos decir, si es que tendremos 8 días más para poder hacer diagnóstico o tendremos que aumentar más semanas. Es decir, ahí ustedes entrarán en el consenso y dicen, no, tenemos que hacer un diagnóstico de 3 semanas o de 4 semanas o de 5 semanas de forma institucional para que todos avancen al mismo ritmo. Entonces, por eso, regreso al anterior. Por eso los parciales son de 6 a 10 semanas. ¿Por qué? Porque si son dos parciales de 10 semanas, son 40 semanas, son 200 días. Entonces, un parcial sería de 8 semanas, haciendo que solo doy el diagnóstico de 15 días, ¿no? El primer parcial, 8 semanas. El segundo, tercero y cuarto parcial tendrían 10 semanas, total 40 semanas. Por eso es lo que se juega entre 6 a 10 semanas. Entonces, ustedes pueden ver, me voy una semanita más. O a lo mejor, ustedes de forma institucional dicen, no, ¿cómo se llama? Cuando ya empecemos el segundo trimestre, voy también a trabajar 15 días más de diagnóstico, porque como salen a descanso, se van de vacaciones, o necesito, o podemos ver, esa es otra parte también que podrían analizar ustedes, pueden decir, muy bien, en estos primeros 15 días de diagnóstico voy a trabajar los prerequisitos o los temas que voy a trabajar en el primer trimestre. Cuando regresemos al segundo trimestre voy a tener 15 días más de diagnóstico para, en cambio, a preparar los prerequisitos para el segundo trimestre y mis estudiantes estén más fresquitos de los contenidos, porque no es lo mismo refrescarles al inicio del primer trimestre y estos contenidos empiecen recién a trabajar aquí en la sierra, recién a trabajar en el mes de marzo. Entonces, no, a lo mejor los nivelo, trabajo el diagnóstico en ese tiempo, esos 15 días, y a los parciales les hago de 9 semanas, del primer parcial 9 semanas, del segundo parcial 9 semanas, el tercero 9, el cuarto 9, y así, de acuerdo a la realidad de cada institución. De acuerdo a la realidad, a lo que necesiten y especialmente cómo ustedes se organicen. Cómo como institución se organice. ¿Qué temas se van a tratar? Como les dije, los temas del año anterior. Estos pueden ser lo que vieron en forma presencial, en forma virtual. Bueno, los compañeros de la régimen Costa vieron todo presencial y ya lo menos ya pasaron esta parte, pero sí es importante conocerla, ¿no? ¿Cómo vamos pasando? ¿Cómo vamos viendo para poder ir avanzando? Muy bien, la evaluación formativa. Ay, estoy yendo mucho. La evaluación formativa. Primero, la evaluación formativa está, como ustedes conocen, es la que se hace la evaluación permanente, constante todo el tiempo. Estas se las puede realizar con trabajos individuales, trabajos grupales, lecciones orales, lecciones escritas, exposiciones, quiz classroom, las alternativas que ustedes tengan para evaluar y métodos que utilicen para evaluar son los que ustedes consideren. La escala cambia, ya no es que domina los aprendizajes, adquiere los aprendizajes. No, ahora solo han puesto unas escalas. Muy superior, medio, bajo, no realizó. Muy superior es cuando el estudiante demuestra apropiación y desarrollo de los temas estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera muy superior a la esperada. De 9 a 7, el desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo en los temas de estudio en su totalidad en relación con el indicador de evaluación. El desempeño de medio es de 6 a 4, el desempeño del estudiante demuestra una apropiación y desarrollo aceptable, aunque se evidencia algunas falencias en los temas.
Bajos de 3 a 1, el desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos en la apropiación y el desarrollo de la temática. Y 0, si el estudiante no realizó el proyecto o no realizó las actividades. En este caso, el ministerio le pone como no realizó el proyecto, pero no es solo con proyecto, sino las actividades. Estas actividades pueden ser, como les dije, individuales, grupales, lecciones, etc. Los insumos. Entonces, ¿cómo vamos a calificar esto? Aquí nos falta uno, ¿no? Perdón. El parcial 1 vamos a tener el insumo 1 y el insumo del portafolio. ¿Qué quiere decir el insumo 1? El insumo 1 está dado a todas estas actividades, actividades individuales, tareas, lecciones, etc. El insumo del portafolio son estas mismas actividades o la recopilación de estas mismas actividades. Esto si es que ustedes van a trabajar con el portafolio, a pesar de que el ministerio recomienda también trabajar con este portafolio. Es decir, vamos a tener 2. En el insumo 1, o en el insumo normal, la calificación es sobre 10, es decir, el docente califica sobre 10. Obviamente tiene que tener los instrumentos de evaluación. Es decir, ahí les invito un poquito a que revisen esta caja de herramientas. Es un material muy bonito, muy bueno, nos hace recordar técnicas e instrumentos de evaluación, como por ejemplo, si voy a hacer una evaluación de una observación directa, mi instrumento es una escala numérica. Si yo voy a realizar, puede ser una prueba, es un cuestionario. Si voy a revisar igual una observación directa, puedo hacer una escala descriptiva, también hay los instrumentos de rúbrica, etc. Vamos calificando, el promedio de estas actividades, sale la calificación del insumo 1. El insumo del portafolio es la recopilación de estas actividades y de actividades que a lo mejor quedaron pendientes. Como por ejemplo, estoy haciendo una actividad en clases conmigo, con los estudiantes, trabajaron conmigo y a lo mejor o posiblemente, digamos, se me terminó la hora clase, se me terminó el tiempo y les digo, bueno chicos, terminen la última pregunta. Entonces, yo no le voy a poner acá insumos, sino ese trabajo va a ir directamente al portafolio. Entonces, van estas actividades más las actividades que ustedes consideren que no van a los insumos, sino que van a ir directamente al portafolio. Las rúbricas del portafolio, en cambio, van a tener las siguientes. Para aquí, para la régimen Sierra, el parcial 1 va a tener la misma calificación como tuvo al final. Es decir, 7 puntos la presentación, 2 puntos la revisión del contenido por parte del docente y 1 punto la calificación del padre de familia. Posterior a esto, en el parcial 2, 3 y 4 van a tener 3 puntos la presentación, 6 puntos la calificación del docente y 1 punto la calificación del padre de familia. De esa forma, o como ustedes consideran, el parcial 1 sí va así, se mantiene las mismas rúbricas que fueron al final, porque este parcial va a ser un poquito hasta localizarles a todos, acá hasta que todos cojan ritmo, por eso va a tener así como finalizamos. Pero a partir de esto esperamos o se cree que ya va a mejorar la situación en el sentido de conocer cómo es el trabajo o cómo estamos trabajando con el fin de poder acceder. Y de ahí me falta, o aquí en el ministerio no pone la evaluación sumativa. La evaluación sumativa sí va a terminar no con el examen quimestral, sino ahí sí va a terminar siendo como un proyecto o microproyecto que tendrá que desarrollar. Es decir, si nosotros nos vamos por los aprendizajes, nos vamos directamente desde un principio con el ABP, aprendizajes basados en proyectos, y voy generando mi proyecto, la idea es que al terminar el parcial 1 tenga mi producto, y ese producto es la nota del examen quimestral. Pero si nos manejamos por la interdisciplinariedad,
Lo que hacemos es que en la fecha o un tiempo antes de que ya toque examen trimestrales o evaluación sumativa del parcial, perdón, cuando termine no el trimestral, sino la evaluación del parcial, nosotros enviemos un microproyecto y ese sea la calificación sumativa. Todo depende de su organización, pero en esto nos jugamos. Insumo 1, actividades, tareas. Insumo 2, la recopilación de actividades y las que nosotros consideremos que puedan ir al portafolio sin entrar aquí. Y la sumativa, que es un proyecto o el resultado del producto final, si trabajamos desde un principio en ABP, o si no, a su vez, un microproyecto que tendrán que desarrollar al final para calificación del parcial. Entonces, los insumos, como les manifesté, son actividades individuales, grupales, dependiendo del objetivo de aprendizaje y de la intención del docente. Así también la institución educativa, ¿no? Las actividades del docente deberán estar correspondientes a los objetivos, recursos planteados y también en las fichas pedagógicas que mandan el Ministerio de Educación del currículo priorizado para la emergencia. Para cada uno de los parciales se tomará en cuenta aquellos insumos que genere el docente, el cual deben ser el mismo para todos sus estudiantes, obviamente. Obviamente también en esta parte es importante, es lo mismo para todos los estudiantes, pero eso no quiere decir que no voy a hacer adaptación curricular, sino que la actividad tendrá la dosificación para los chicos de necesidades educativas de acuerdo a los informes que nos den los compañeros del DESE y cómo se podrá trabajar, ¿no? Cabe recalcar. La institución educativa que opte por la evaluación del portafolio, como les dije, no es que es camisa de fuerza el portafolio, pero el ministerio sí recomienda esto del portafolio, debe incluir las actividades en el mismo. En cada caso, de no tener comunicación y no poder desarrollar más insumos, entonces la nota parcial sería únicamente la nota del portafolio. Esto es en caso de los chicos que no tengan ninguna conectividad, se les envía las fichas, se les va a tratar de hacer llegar las fichas, ellos enviarán las actividades y a ellos se les calificará solo como nota del portafolio. El refuerzo académico. El refuerzo académico en sí, la intención o la idea no cambia, es la misma. Reforzar a los estudiantes que necesitan o que ven que no están avanzando igual que los demás. En esto sí me quiero detener más, especialmente en el contexto de que están siendo activos, pero vemos que tienen dificultades en adquirir la destreza. De los chicos que obviamente por no tener conectividad tienen este refuerzo, se nos va a hacer más complicado. Si las actividades normales no las podemos contactar, más difícil va a ser poderles dar, a más de las actividades, refuerzos, ¿no? Entonces, ese ya es otro punto que deben de conversar con la institución de cómo trabajar. O a su vez pueden trabajar solo como refuerzo para los chicos de no conectividad y más no como de las clases. Entonces, las características son las mismas que conocemos. ¿Quién los imparte? Los docentes del mismo año o los docentes del mismo año curso o un especialista o psicólogo en caso de necesidades educativas y el docente de la misma área de estudio de otros años, tal cual como se trabaja de refuerzo académico. Cuando se imparte se puede llamar en horas dentro de la jornada de trabajo o fuera de la jornada de trabajo. Entonces es preferible poner un horario de que vamos a tener las clases sincrónicas y a lo mejor un horario después para también refuerzo académico y trabajar solo con los chicos que tienen dificultades. ¿Dónde se imparten? Bueno, aquí están dentro del aula. Esto es solo copiado y pegado de los lineamientos de los lineamientos de evaluación y estos también son para los cortado y pegado para los lineamientos de evaluación para el currículo priorizado. Por eso dice dentro del aula o ahora en entornos pertinentes que sean adecuados al trabajo en pequeños grupos. En este caso, nuestras aulas serían la conectividad o los trabajos a través de los grupos de WhatsApp. ¿Quién incluye en un refuerzo académico?
Incluye los elementos que aplicarán de acuerdo a la evaluación, que incluyen las destrezas que no alcanzó. ¿A quiénes hacen? A los estudiantes que tienen menos de 7 o a todos los estudiantes que ustedes consideren que necesiten un refuerzo académico. Entonces, ¿cómo viene la calificación? El insumo 1, la nota del portafolio o del insumo 2, la nota del insumo de refuerzo académico y nos sale el promedio parcial. De esa manera nosotros vamos a acomodar o vamos a poner la nota del insumo de refuerzo académico. Es decir, en refuerzo académico no ha cambiado nada o mayor situación. Esos estimados compañeros, muchas gracias. Para dudas, consultas, ahí está mi número telefónico, estaré muy gustoso en ayudarles. Si me mandan un WhatsApp, un mensajito y no le contesto, no es porque no le quiero, a lo mejor estoy ocupado, pero aunque sea a medianoche le contesto. Eso sí, siempre contesto a cualquier persona y le trato de dar su mayor solución. Esos estimados participantes, voy a dar paso a las preguntas. Andreita, que me ayudes. Qué chévere, Dani. Muchísimas gracias por la explicación. La verdad es que sí hace falta estas aclaraciones. Te voy ayudando con las preguntas, ¿ya? A ver, Dani, hay algunas personas que te están pidiendo que por favor a ver si les puedes explicar un poquito mejor lo de la calificación del portafolio porque como que se interrumpió, entonces no nos quedó un poco muy claro. El portafolio estudiantil, perdón, me estoy confundiendo con docente. Si le digo docente, no es ese, es el estudiantil. El portafolio estudiantil tiene la misma, para la calificación tiene, para el primer parcial va a tener las mismas rúbricas con las que terminamos. Es decir, 7 puntos por presentación, 2 puntos por contenidos, 1 punto para el que califican los padres de familia. Pero a partir del parcial número 2, esto se modifica. Ahí van a tener 3 puntos por presentación, 6 puntos por contenido, es decir, que ahí califica el docente, y 1 punto el padre de familia. Eso se modifica. Y ahora, el portafolio es la acumulación de todos los trabajos individuales, de lo que trabajaron en el insumo 1 y de lo que consideran que pueden poner para el portafolio. Eso es la nota del portafolio. No quiere decir que todo lo que hice entonces, ¿para qué es como doble nota? No. Como yo les decía o les daba el ejemplo, a lo mejor yo estoy haciendo un trabajo en clase con mis chicos. Ejemplo, justamente estaba trabajando en un tema de biología a los chicos y dentro de un taller yo les ponía que busquen los siguientes términos, era química, perdón, qué es sustancia química, qué es un elemento químico, qué son las reacciones que tenían que investigar. Y después siguieron contestando este taller y fueron haciendo conmigo a través de unas imágenes que les presenté y vamos contestando y vamos formulando o conceptualizando, haciendo el proceso de conceptualización. Se me terminó la hora de clase y tenían que también terminar de hacer un mapa conceptual para cerrar la conceptualización. Se terminó la hora de clase y yo les pedí por favor a los chicos que terminen, ¿no? Entonces, yo no le voy a calificar como un insumo porque lo hicieron también conmigo. Solo tienen que terminar el mapa conceptual e investigar. Para mi criterio, eso depende de cada uno de ustedes. Para mi criterio, a ese le pongo en el portafolio. Entonces, los trabajos individuales o el cuaderno en sí, más estos trabajitos que quedaron pendientes para no trabajarles ahorita, lo voy a calificar en el portafolio. A la final, termino calificando ese proceso. Ahorita no necesito por el momento porque a lo mejor le puedo mandar una tarea para reforzar, para una tarea de aplicación, como lo hice, les envié la tarea de aplicación. Y a su vez, este trabajo en clase me va a servir para el portafolio. Y así voy acumulando y voy armando mis trabajos para los chicos.
Dani, una inquietud que veo en el Facebook y también aquí sobre preparatoria e inicial. ¿Cómo va eso? En preparatoria inicial no cambia mucho lo que es el concepto de calificación. Ustedes igual califican lo que son las experiencias y van calificando cada una de las destrezas a medida de lo que van avanzando. Ustedes saben o conocen las rúbricas de calificación, si es que son buenos no evaluada, o en inicio, alcanzada y en proceso me parece que es. Entonces ustedes le van calificando igual, es de forma cualitativa. Sí, Dani, muchísimas gracias. Verónica Moreno pregunta si es que la forma asincrónica y sincrónica es también para inicial. De forma sincrónica y asincrónica. Lo que sí tenemos que ver o revisar un poquito es los lineamientos, ¿no? En el lineamiento indica que los chicos de inicial y preparatoria pueden trabajar 45 minutos en frente a un computador, de los cuales 30 minutos serían de clases y 15 minutos como para investigación, para juego, para que vean cualquier situación. Pero eso no puede pasar de 45 minutos en la pantalla y se recomienda solo 30 minutos clase. Sí, justamente eso también te iba a preguntar. Eso en el cuanto a los pequeñitos y los que están en educación general básica, elemental, media y superior, ¿cuánto tiempo? Tienen su periodo, depende a las edades. Está justamente, exactamente en la página 17 de los lineamientos. Déjenme ver si es que le tengo aquí a la mano, les comparto y la leemos un poquito que no le tengo. Pero es justo en la página 17, como les indico. Sigamos contestando, hasta eso yo le abro los lineamientos y le leemos un poquito del tiempo, ¿ya? Para Ya, poder dar contestación. ya, chévere, Dani. Dani, para preparatoria también se debe evaluar al inicio, es decir, diagnosticar. En ese caso, yo también, para tanto para preparatoria como para inicial, no es tan necesario, pero sí sería bueno que vayan repasando, más bien vayan haciendo, ¿cómo les explico esta situación? Esto de las funciones básicas, no tal como lo hacen o como lo hacían presencialmente, pero sí tomar especialmente lo más importante de funciones básicas, especialmente lateralismos y todas estas situaciones que ustedes necesitan para ver cómo empieza el niño y lo mismo cuando terminen para ver cómo termina el chico. No de una forma tan completa como lo hacían, pero sí tomando en cuenta o el, considerando la necesidad que tengan para ese momento con los chicos. Dani, ¿hay algún formato para la evaluación de proyectos? Sí, existe un formato con rúbricas. En ese caso sí les voy a poner o les voy a indicar, perdón. Ya les indico en este momento también. Pero Mm, también les voy a poner el instructivo de evaluación, les voy a poner también a ustedes para que en el YouTube cuando salga para que lo puedan descargar, el instructivo de evaluación. Chévere, Dani. Entonces, eso ya con las dos preguntas nos ayudas explicando en los instructivos. Dani, una pregunta que está bastante recurrente tanto en Facebook como en Zoom es que hay instituciones educativas que les están dando 5 horas seguidas a los niños, es decir, todas las materias todos los días. ¿Esto es correcto o hay algún inconveniente? Especialmente a nivel de lo que es instituciones particulares, sí, les están dando jornada completa. No hay una camisa de fuerza que le digan no lo haga. Lo que sí el ministerio da tiempos o recomendaciones con respecto al tiempo y al uso que tienen que tener en pantalla. Justo ya le encontré y les voy a compartir de una vez para que tengan claro y tengan conocimiento. O sea,
Prohibido no es. Y en ese caso y en eso también tienen que tener claro la flexibilidad que tienen las instituciones. Lo que sí nos manejamos o lo que tenemos que manejarnos es obviamente con los currículos que nos indican las instituciones, ¿no? Perdón, el currículo que nos da el ministerio, eso sí. A ver, vamos primero, me voy a ir, miren que justo es de la 17, ¿ven? No les engaño. Y antes de eso, aquí mismo en el instructivo, está el indicador para calificar el proyecto. Acá viene el indicador del criterio de la asignatura, ejemplo, matemáticas, lenguas naturales, sociales, educación artística. Aquí viene el indicador del criterio de evaluación y nosotros vamos asignando la calificación. Esto es para proyectos, ¿no? Y después sacamos o obtenemos el promedio y ahí sale. Y ahí nos indica también una parte en cambio en el proyecto, porque como es del ABP, recuerden que eso también trabajan los estudiantes, en cambio aquí también existe una autoevaluación que se califican también los estudiantes sobre 10 puntos. Ya, el tiempo de trabajo también, o el tiempo recomendado para realizar de forma sincrónica. De 0 a 2 años, nada en pantalla. De 2 a 5 años, entre media hora y una hora, mire. Lo que recomiendan, 30 minutos de estudiantes de inicial y preparatoria, las actividades que se realizan en base a estrategias, metodologías y juegos. Y el trabajo utilizado en fichas de experiencias. Como les decía, son 30 minutos, yo sabía que era 45, le he leído mal, ha sido una hora. Son 30 minutos para clase con el profesor y 30 minutos a lo mejor le pueden poner un juego o le pueden hacer que vean cuentos, o es decir, 30 minutos más que esté frente al computador. De 6 a 8 años, una hora con el acompañamiento de adulto. El anterior también es con acompañamiento de adulto. Sería ilógico que les utilicen, que el de 6 a 8 años vayan con adulto y los más chiquititos sin adulto, ¿no? Por eso es lo que no le ponen. Ahora, aquí no, aquí en este es hora y media casi, porque son de 45 minutos a 60 para actividades académicas y 30 minutos para tareas o refuerzos del estudiante en elemental. De 9 a 11 años, una hora y media. A partir de esta edad, el uso de redes sociales es opcional. Se recomienda hora y media para actividades académicas y 30 minutos para tareas de refuerzo para estudiantes de básica media. De 12 a 15 años, una hora y media a 2 horas. A partir de esta edad, el uso de redes sociales es opcional también. 120 minutos o 2 horas para actividades académicas y 30 minutos para actividades de refuerzo para estudiantes de básica superior. Y a partir de 16 años o para bachillerato son 2 horas y va casi con lo mismo. 2 horas de horas clases y 30 minutos para tareas o refuerzos académicos. Y obviamente también es opcional. Y acá también nos indican para los chicos del bachillerato técnico, 90 minutos al tema de módulos formativos y hasta 120 minutos para estudiantes de tercero de bachillerato. Y listo. Esos, estimados compañeros, les invito en la página 17 y 18 de los lineamientos. Chévere, muchísimas gracias. Dani, qué pena que no haya un reglamento, porque en las instituciones educativas privadas sí está sucediendo estas cosas, Dani, y por experiencia te digo que les está generando hasta ansiedad a los niños. Demasiado tiempo frente al computador y sentados. Entonces sí es una preocupación, no sé, yo como educadora y como madre de familia sí me preocupa bastante ese tema. Sí, así es un poquito complicado. Pero en esos, como no hay una legislación, porque en ese aspecto son cosas que en realidad se vieron, nos tocó de la noche a la mañana. Esto sí debería de estar normado en la LOEI o en el reglamento de la LOEI, pero lamentablemente no hay eso. Entonces sí hay estos vacíos
Por eso el ministerio lo único que hace es dar recomendaciones para los particulares y para los fiscales, sí, en estricta razón, y especialmente también en el sentido de que tampoco no les podemos dar más tiempo, ¿no? A los chicos tampoco por la conectividad que manejan ellos. Claro, sí, sí. Chuta, complejo porque hay instituciones educativas que incluso no responden a ciertas inquietudes. En ese caso, por ejemplo, Dani, se trata uno claro, de conectar con las instituciones educativas, pero no dan respuesta, por ejemplo, a través del correo electrónico. Eso está sucediendo mucho en las particulares, no sé en las fiscales cómo se esté manejando. En ese punto, ¿cómo se puede hacer para que te den alguna respuesta, alguna cosa? No te entendí bien la pregunta con respecto a los tiempos en pantalla o a contestación de requerimientos. En general, Dani, de requerimientos estamos bastante preocupados porque no hay contestación a requerimientos de los padres de familia. Entonces, a veces no se sabe a quién acudir. En ese caso, por ejemplo, el distrito tal vez nos puede ayudar o cómo se puede hacer en ese punto. Sí, bueno, en la mayoría de instituciones educativas como que ya están dejando especialmente, en las particulares por lo general ya están trabajando lo que es secretaría y rectorado, por lo general están asistiendo a, no en tiempo completo, pero sin ciertas horas. Sería bueno acercarse un ratito a la institución a ver cómo están funcionando o si no dan líneas de contacto. Y lo mismo pasa también a nivel fiscal en las instituciones y si no está pasando, sí, sí les recomiendo compañeros que sí pongan por lo menos aunque sea en la puerta un número de contacto donde se pueda pedir ejemplo de la compañera secretaria o quien está fungiendo en secretaría, así lo hacemos en nuestra institución y para cualquier requerimiento poder dar atención o por lo menos un explicativo, ¿no? Necesita requerimiento a tal correo electrónico con solicitud para que los padres de familia también puedan dirigirse y puedan solicitar, porque sí es complejo. Porque no me gustaría llegar al mal consejo de decir soliciten en distrito, porque al distrito sí les va a dar respuesta, pero siempre les llaman, oiga, señor rector, me están pidiendo esto, porque usted no atendió? Y siempre, no es un llamado, pero de atención directo, pero sí te hacen como quedar un poquito mal. Entonces sí es preferible que den todos los mecanismos para, o las facilidades para que los padres de familia puedan hacer los trámites. Ejemplo, ahorita mismo está una locura con esto de lo de, para la elección de abanderados y escoltas y están pidiendo las notas y Dios bendiga cómo están consiguiendo los padres, porque muchos no pueden conseguir. Sí, en eso estamos. Eso, Dani. A ver, oye, ¿sabes qué? Reventaron las redes con esta situación que te comento de los particulares que están todito el día conectados. Sí, sí, es una preocupación. Aquí, Rosy Guachamín, ella nos está poniendo que no es correcto esto, que se debería dar conocimiento al distrito. Veamos, ya eso nos tocaría como padres, ¿no? Eh, tomar en cuenta estas consideraciones. Claro. Es que en eso también, a veces también sí hay que ponerse a pensar y ver, ¿no? Lo que pasa es que las instituciones particulares brindan un servicio y dentro de esos servicios o las facilidades que les dieron a los particulares desde este sentido de hacer clases 100% virtuales, porque los chicos están recibiendo clases virtuales completamente con horario de clases normal. Bueno, por lo menos así le pasa a mi hija. Mi hija entra a las 7:30 de la mañana y sale cuarto para las 2 y tiene su horario de clases y se entra a los diferentes link en Zoom y tiene clases normales. Entonces, es tanto, o sea, hasta cierto punto también por mantener, porque ustedes deben de entender también, o hasta cierta parte ver, ¿no? De que tienen que cumplir también porque, ejemplo, yo les soy sincero, yo pago X valor de pensión, así sea $1 o pague lo que sea. Y si mi servicio va a ser, sin hacer de menos a las instituciones fiscales, yo voy más por el sentido o la parte económica que me toca dar. Cuidado, vayan mal a interpretar o a decir no, las particulares mejor o la fiscal no, porque todos tratamos de hacerlo mejor.
Pero si yo pongo X valor y me van a dar el mismo servicio que el fiscal, yo le pongo en fiscal. ¿Para qué voy a estar pagando una pensión? Entonces ellos tratan de compensar poniendo estas plataformas, dándoles más tiempo en clases, para que vean que tienen un mejor servicio y por eso se juegan en esta situación. Y ahí también está como padres de familia valorar o ver si es que les conviene o no tenerles a los chicos dentro del aula, de estas aulas virtuales. Ahí ya es un juego entre padres de familia, entre las mismas autoridades también de los particulares. También tratar de negociar, de comentar esta situación, a lo mejor justamente lo que decía Andreita, que a lo mejor le está generando estrés, para ver si dosifican, ¿no? A lo mejor llegar a puntos medios, porque tomemos en cuenta también que, ¿cómo se llama? Es nuevo para todos, que a lo mejor no nos den 40 minutos clases o 45 minutos clases, sino les den solo 30, 20 minutos. 20 minutos y que las clases no sean como en el ejemplo de mi hija de 7:30 a cuarto para las 2, sino que sean de 7:30 a 12 y cumpliéndoles las de estas. Y creo que ahí llenarían también un poco las expectativas de los papás, porque los papás por el hecho de pagar una pensión también exigen a la institución particular. Eso es mi comentario, no muy personal también. Sí, Dani, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que a veces los padres de familia no entienden que la cantidad no siempre refleja calidad, ¿no? Porque hay muchos niños, Dani, que tienen necesidades educativas especiales y estar conectadas tantas horas al frente al computador y de esa manera sí le veo bastante complejo. En todo caso, Dani, en cuanto a esto del currículo priorizado, es precisamente a los chicos con estudiantes, a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cómo se le trabaja? De la misma manera que en presencial, es decir, tienen que tener su adaptación. La personería del DS, el compañero psicólogo, tiene que enviar la nómina y tiene que trabajar la adaptación curricular con los chicos, es decir, dosificar las actividades. Aquí en forma presencial o de forma asincrónica va a ser mucho más complicado. Si en el aula sabe ser complicado, porque, bueno, en el aula nos jugamos, le ponemos la actividad al chico, trabajo con el resto y nos estamos dando la vuelta. Aquí asincrónicamente no podríamos hacerlo directamente, pero, perdón, de forma sincrónica, pero de forma asincrónica sí, dosificando, bajando el nivel de acuerdo a cada una de las necesidades y recomendaciones del DES. Por eso ahí también entra la capacitación que debe de estar también teniendo el DS constantemente para ayudar a los docentes recomendando qué actividades son buenas para en este tiempo, ¿no? Para dosificar a los chicos y hacer la adaptación curricular. Chévere, Dani, muchísimas gracias. Ya, esta es una buena pregunta, Dani. Mira, bueno, nosotros que somos fiscales también es una preocupación inmensa, al menos de mi parte. Por ejemplo, si tenemos 18 estudiantes o 20 estudiantes, pero apenas 10 de ellos se conectan a Zoom, o sea, ahí estamos 50. hablando de exclusión, o sea, ¿cómo se puede, o sea, manejar estas cosas que el Ministerio de Educación se dé cuenta de que estamos excluyendo precisamente lo que no se tiene que hacer porque educación es incluir a todos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, se nos exige que nos conectemos diariamente, pero no todos se pueden conectar. O sea, ¿cómo se justifica o cómo podríamos hacer? Claro, justamente en ese sentido, cuando daba mi exposición les indicaba, ¿no? Eh, yo les comento de una forma personal de lo que trabajé en mi institución en el año anterior. Nosotros, yo en mi caso, porque yo pensé que esto no iba a ir mucho, yo dije unos 2, 3 meses y como que ya salíamos. Yo dije, hay dos cosas, no avanzamos, solo reforzamos, especialmente en el mes de marzo y casi abril, solo reforzamos. ¿Por qué? Porque dije, reforcemos el primer trimestre, esto empieza y arrancamos y nos nivelamos. Después ya vino este currículo compacto, fuimos integrando porque ya íbamos justo, iba a avanzar, vino este currículo compacto y avanzamos a lo que nos dio el currículo compacto. Dije, bueno, no hay problema. Yo trabajé todo el año escolar, el fin del año, todo el año anterior, perdón, el segundo trimestre,
trabajé de forma asincrónica. Los profesores mandaban las tareas a los estudiantes, había un horario de lunes a viernes, el lunes, ejemplo, el lunes mandaba lengua y tenían 8 días los estudiantes para realizar el trabajo y el próximo lunes presentaba la tarea de lengua y cogía la tarea de lengua también, martes y así cada uno de sus asignaturas de acuerdo a los niveles. A los chicos que no tenían conectividad o tenían poca conectividad, hacían una recarguita, ejemplo, hacían la recarga los viernes o los viernes se iban con donde el tío o los tíos que tienen internet. Ahí también nosotros ya sabíamos quiénes eran. Ellos se descargaban las tareas de toda la semana, realizaban las tareas y el próximo viernes enviaban las tareas de toda la semana y se descargaban. ¿Por qué? Porque a mi criterio muy personal yo decía, tenemos que mantenernos ahí porque técnicamente cuando empecemos el año escolar tendríamos que hacer una nivelación, es decir, arrancar casi desde el inicio del segundo quimestre. Y irles nivelando, un poco más, pero irles nivelando porque teníamos que ir así. Pero ahora nos encontramos con esta realidad de que empezamos un año escolar así y de que por lo menos casi 99% seguro el primer quimestre vamos a terminar así, sin tomar en cuenta que a lo mejor sea todo el año escolar. Entonces no nos podemos mantener así, porque una cosa es tratar de nivelar un quimestre, otra cosa es tratar de nivelar un año escolar, o tratar de nivelar un año y medio escolar. Entonces, por eso, para este año, de forma sincrónica nos vamos a mantener. Así estamos trabajando en nuestra institución. Pero ya metimos esta parte sincrónica. La parte sincrónica no es obligatoria en mi institución. Yo les cuento lo que hacemos en mi institución. Ustedes verán, solo es un consejo. Nosotros hacemos no obligatoria. Así asista uno, como así asista 10 o asista ninguno. El profe va a dar su clase. Lo que sí hicimos especialmente en bachillerato y básica superior, traté de acomodarles a los profes para que, ejemplo, el profe de octavo une los paralelos y da en una sola clase al paralelo A, B, C o D, para que no solo vengan 10, sino vengan 30, 40, y aún así se ahorra, tiene más tiempo también el profesor y puede dar o ayudar a contestar más preguntas y explicar un poco mejor. Y estas clases están siendo grabadas y les estamos colocando primeramente en el WhatsApp y estamos creando un repositorio en la página de nuestra institución. ¿Con la finalidad de qué? De que el estudiante en WhatsApp vea el video. Trate de ver el video. Cortos, pero trate de ver. Y si es que puede y tiene un poco más de conectividad, ingrese a la página, al repositorio de nuestra institución y pueda ver los videos de corridos porque están separados por años de básica y puedan ver. Estábamos tratando de poner en redes sociales, pero como que sí da un poco de miedo esta situación de las redes sociales, que se vaya a malinterpretar alguna clase, entonces por eso mejor evitamos ponerlo ahí. Y estamos armando un repositorio para que los chicos puedan ingresar cuando tengan conectividad. Y de la misma manera, estas clases asincrónicas, más que como clase o como hora clase, va a ser más como una explicación de cómo resolver las actividades que van a trabajar en la semana, para facilitar, ayudar, para dar contestación a preguntas a los chicos que sí pueden. De esa manera tratamos de reducir, no es que reducimos totalmente, pero estamos tratando de reducir esta exclusión con los chicos. De ahí cada institución debe de ver el mecanismo para tratar de reducir. No se va a quitar esta exclusión, no se les va a quitar. ¿Por qué? Porque hay chicos que tienen cero conectividad. Pero ahí van a tener que hacerles llegar fichas y ellos van a aprender o tratar de llegar a su manera o técnicamente los padres de familia serán los que lleven. Pero lamentablemente ahí sí ya se sale de nuestras manos porque no podemos irles a dar internet. A lo mejor muchos van a tratar de llevar esas fichas, hacerles llegar a los chicos, pero ya se nos sale mucho de nuestras manos.
pero sí tenemos que tratar de dar para poder explicar y poder avanzar un poco más los contenidos. Y en ese sentido también sí lo veo bastante bien porque para que demostrar y ver y valorar el trabajo docente, porque no es lo mismo el padre de familia sentado ahí o tratando de enseñar y peor con los niveles que tienen los padres de familia que la explicación docente, que es muy importante. Y ojalá que terminado esto nos valoren más y vean la importancia, porque a lo mejor con uno o dos chicos los papitos no pueden. Imagínense a nosotros luchando con 30, 35 hasta 40 estudiantes. Ojalá nos sepan valorar después de esto. Ojalá, Dani. ¿Sabes qué? Hay otra situación. Mira, yo creo que es sumamente necesario que exista la explicación de los docentes hacia cómo tienen que resolver las actividades los padres de familia. Mira, hay algunos docentes que, digamos, realizarán la planificación de, del proyecto, no sé cómo ustedes manejan en lo que es educación general básica, y envían esa planificación a los padres de familia. O sea, no existe una explicación, tal vez, una guía por parte de los docentes. Eso está pasando en muchas instituciones y justamente lo estoy viendo en tanto en Facebook Live como en Zoom, esa preocupación. Es decir, ¿cómo serían estos lineamientos tal vez que tienen que tomar en cuenta los docentes para el trabajo con los niños si es que trabajamos a través de WhatsApp, por ejemplo? Claro, por eso mismo es muy importante, estimados compañeros, también. Primero, por ahí justo vi un comentario y antes que me vaya, que la comunicación por WhatsApp es la mejor, sí, y esa es la herramienta que nos ayudó y salvó y sacó a flote al Ministerio de Educación y está sacando a flote. Es muy importante y es no abandonar esto, sino mejor fortalecer esto y también con las clases sincrónicas a la medida que se pueda. Dentro de la planificación o de esta nueva planificación, si ustedes vimos o como revisamos en el taller anterior, ahí se encuentra claramente el proceso o las orientaciones metodológicas de nosotros y las recomendaciones para los padres. Ahí es muy importante que ustedes escriban claramente las recomendaciones, poniéndose en el lugar y tenemos como docentes ser muy empáticos de qué tipos de padres estamos trabajando. Y yo no, y me voy en este sentido porque, ejemplo, yo trabajo en un área rural y tenemos padres de familia que no son terminados ni la primaria. Entonces, si escribir, que a veces los mismos niños le leen a los papás, entonces tienen que ir bien claro, conciso y preciso. Ni muy largo, pero tiene que ir exactamente lo que tiene que hacer, para que ellos también traten de reaprender con sus hijos, en ese caso. Eso. Y segundo, hay un problema que está sucediendo y esto es a nivel general. Llega la ficha, ejemplo, llega la ficha de la semana 3 y eso me pasó recién, antes no en mi institución, sino en otra institución que conozco, que cogió la ficha 3 de la semana 3. Miren que recién estamos de la semana, terminando la semana 1 porque empezamos de martes a martes. Empezamos terminando la semana 1 y ya mandaron la ficha 3 de la semana 3 tal cual. Y eso no podemos hacer. Y ahí es donde dicen, no, pero mire, aquí me dice que, ejemplo, mi hijo es de octavo y dice que lea el texto de noveno, que lea el texto de décimo, que me vaya a tal lado. No, las fichas que manda el Ministerio de Educación son para subniveles, para elemental, para media, para básica y para bachillerato. ¿Cuál es nuestro trabajo? Si queremos trabajar estas fichas, saber desglosar y saber ubicar a la realidad. Es decir, esto va para octavo, esto va para noveno, esto va para décimo, estas actividades voy a trabajar, estas actividades me parecen muy fuertes para octavo, las dosifico y esa es nuestra labor, porque o si no, qué facilismo, solo copiar y reenviar, porque ni siquiera copiar y pegar, solo reenvían al grupo y ahí sí a los pobres padres les dejan mareados. Ese es nuestro trabajo y el compromiso también que tenemos que tener como docentes.
Dani, a ver, ya, vamos a utilizar, Dani, la plataforma de Microsoft Teams para los estudiantes de instituciones fiscales, ¿o qué pasó con? Justamente, otra vez regresando, y esta es una parte que tenemos que irnos poniendo, ¿no? Existe esta flexibilidad. Cada institución va a manejar. Lo que sí yo le recomiendo, para mí Microsoft Teams es una plataforma muy buena. Tiene bastante soporte y evita mucho estas situaciones de que vayan a entrar personas que no sean a las aulas, que vayan, tiene mucha seguridad. Los recursos también son muy buenos. A mi criterio muy personal, y creo que es la visión también del Ministerio de Educación, es que si el Estado está pagando por esta plataforma, saquémosle provecho a eso. Pero si dicen, no, yo no quiero, yo tengo mi cuenta Zoom, trabaja en Zoom, chévere. Trabaja en Google Meet, en cualquiera de las plataformas, ustedes pueden poner como institución, o si la institución les deja abierta que trabajen en cualquier plataforma, eso es flexibilidad de cada uno de ustedes. A nivel fiscal, sí les recomiendo que aprovechemos lo que paga el Estado, porque si no estará pagando en vano. Dice por ahí de Paul Ortiz, por favor, para bachillerato técnico se debe utilizar las fichas pedagógicas. No. Le invito, por favor, que dé, no sé, todavía creo que no sale en YouTube, estaba demorado un poquito, Bairito, en la cual existe el instructivo para trabajar. Ellos trabajan netamente en proyectos. Ellos sí tienen que generar un proyecto a través de los módulos formativos de cada especialidad. Dice por ahí lo malo de Teams es que no proporcionan usuarios ni claves para los maestros. Bueno, nosotros manejamos, sí, bueno, si es que no hay para maestros, sí sería más complicado. Pero nosotros sí podemos llamarles como invitados a los chicos, dan un clic en el enlace así como ahorita y ellos ingresan a Teams. Es solo cuestión de aprender un poco ese manejo, les llaman como invitados, se les envía el enlace y ellos ingresan a Teams y pueden tener una plataforma tal cual como esta de Zoom, pero en Teams. Las plataformas Google Classroom o todas, sí son aconsejables de utilizar. Lo que tenemos que aprender es estos recursos digitales para poder llevarles a los chicos, para poder manejar. La edad no es muy importante, más bien es cómo lo sabemos utilizar cada una de estas plataformas para trabajar con los chicos. Eso es lo que también tenemos que irnos preparando, compañeros. ¿El portafolio se debe realizar uno por cada área? No. Recuerden que esto es interdisciplinar. Lo deben de hacer un solo. Ahora, si ustedes están, como les dije, existe esta flexibilidad, lo pueden hacer para cada una de las áreas, pero es recomendable que no. Recuerden el manejo interdisciplinar. Y lo mismo, como lo trabajamos al final del año escolar el año anterior. Así se trabajaría el portafolio. Se va a evaluar asistencia según los nuevos lineamientos. La asistencia es la presentación de los trabajos y del portafolio que presenten. Eso se te considera como asistencia. A ver, creo que les confundí con esto de las calificaciones. Las calificaciones parciales depende cómo, esta parte es flexible, depende cómo van a trabajar como institución. Pueden trabajarlo por áreas o pueden hacerle una sola como tutor y cada uno daba como hicimos del año anterior. El tutor daba la calificación y se realizaba una pequeña junta de curso para poder asignar las calificaciones de acuerdo al trabajo de cada una de las áreas. ¿Dónde podemos conseguir las fichas de los niños de inicial? Todas las fichas se encuentran ahí en la de recursos educativos 2. Ahí pueden buscar. Y si le tengo, les coloco ahí también en el YouTube. ¿El tiempo es limitado en Teams? No, es ilimitado. Ahí sí pueden quedarse todo el tiempo que guste. En el caso de inglés es igual. Inglés es una asignatura más de las áreas y tiene que trabajar la interdisciplinariedad. ¿No debo tomar lista ya que solo evalúo los trabajos? Por supuesto.
Y especialmente en fiscal peor, porque recuerden que hay chicos que pueden conectarse y otros no. La presentación de trabajos es la asistencia de los chicos. Esto especialmente ahorita, bueno, en particular, por lo general están, como ya conversamos antes, están hasta en exceso las clases. Pero en fiscal es lo que nos recomiendan en la página 17 que leímos, lo que nos recomienda 30 minutos diarios. Pero ahí también tenemos que jugar a la realidad de cada una de nuestras instituciones. Es decir, yo sé que mis padres de familia no tienen mucha conectividad. Entonces, en inicial, con que se conecten una vez o máximo 2 veces por semana, sería lo máximo. Incluso para ver, estar un poquito en contacto con los chiquitos, irles conociendo, a los papitos también, y poderles explicar, especialmente ese trabajo más de explicarles a los papitos cómo deben de ayudarles en las actividades a los chicos. Y lo mismo es en cada uno de los años, de acuerdo a su realidad institucional. Ahora, si es que vive, es de acá de Quito, en el norte, que todos tienen internet y pueden todos los días, chévere. Pero por lo menos una vez o 2 veces por semana sí es recomendable para que puedan realizar las actividades. De ahí, eso sí, como dice por aquí, sí es correcto tomar lista a las 7 de la mañana a los niños de la fiscal. No, ahí sí están discriminando. Ahí sí están discriminando porque ahí sí les están obligando a los papás a ponerse internet. Y ahí sí vamos a tener bastantes dificultades, porque una queja del padre de familia que me están obligando, porque ustedes saben la situación incluso económica que estamos viviendo, muchos padres de familia no tienen ni trabajo, y que tenga que estar a las 7 en punto tomándome asistencia y recibiendo mi clase, no. La clase sincrónica debe de ser opcional para los chicos de fiscal, opcional. Gracias, Dani. Dani, yo tengo una pregunta que casi se me escapa de una cursante. Dice que qué pasó con el currículo priorizado de inglés. Así existe el currículo priorizado de inglés. Sí hay, y ese tenemos que irle jugando con el currículo priorizado con el del español y ir haciendo la interdisciplinariedad. Chévere, Dani, creo que ahí sí hemos contestado todo. Listo. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, estimados compañeros, siempre es un gusto, es un placer y como siempre les felicito por la interés que tienen de estarse capacitando, de estar aquí, haber, de haberles robado 2 horas. Pero espero que esto o lo poco que les he podido ayudar les sirva para poner en práctica con los chicos y para que tengan una visión más clara de cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que trabajar. Les envío un gran abrazo virtual y hasta una próxima oportunidad, estimados amigos. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Dani. No sabes cuánto nos ayudas tú con aclarando muchísimas cosas, porque los lineamientos hay veces que las autoridades las entienden de otra forma. Por ejemplo, te comento que esto de la asistencia, están tomando asistencia los niños. Entonces, es como que se lee, pero no se entiende adecuadamente. Entonces, ahí, cuando no hay conexión entre la autoridad y los docentes, ahí es como que se marcan ciertas diferencias y es un poquito complicado llegar a consensos. Claro, así es, esa es la problemática y en eso sí les invito a los compañeros autoridades a pensar siempre, primero en la institución, en los chicos. Yo sé que siempre lo hacen, no lo digo que no lo hacen así, sino que sí existe a veces este temor del ministerio, del distrito, que ahora vienen y que me caen y que va a pasar esto. Pero si nosotros nos manejamos legalmente bien y si interpretamos muy bien lo que nos dicen estos documentos, estos instructivos que nos facilita el Ministerio de Educación, podemos tener que manejar y llevar a la flexibilidad necesaria. Como yo les dije, a nivel fiscal, ¿cómo les puedo obligar si a lo mejor no tienen ni siquiera internet? ¿Y qué pasa si les pongo falta? ¿Van a hacer cumplir el 10% de faltas y les van a hacer perder el año? Y más rápido se van a ganar una denuncia que hacerle perder el año a los chicos.
Y una denuncia fuertísima que a lo mejor le puede llevar a sumario y a destitución del puesto. Hay que ser realistas, no podemos ahorita. Tenemos que ser conscientes con qué grupo trabajamos y hasta dónde podemos llegar. Y leer los instructivos, ahí están en los lineamientos, ahí dice claramente, no se puede tomar la asistencia. La asistencia, como igual como el año anterior, es con la presentación de los trabajos. Ya, eso sería. Muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros, siempre aclarándonos las dudas y nos dejas muy, muy claro. Esperemos que haya autoridades viendo y que tomen en cuenta recomendaciones. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Andreita. Les extiendo otra vez un gran abrazo y una linda tarde, tarde-noche, ¿no? Que pasen muy bien y hasta una próxima oportunidad.